Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En ocasiones el ser humano se ubica en sitios increíbles, lugares donde las temperaturas nunca superan los 0 grados o desiertos donde nada crece. Y sin embargo allí florecen y sus civilizaciones o su cultura dura cientos de años. Hoy nos vamos a ir a un sitio muy posiblemente alejado de donde usted se encuentre. Concretamente vamos a ir al desierto del Colorado. En el desierto del Colorado floreció una de esas culturas hace mucho tiempo y nos dejó unos misteriosos vestigios. Unos vestigios de los que vamos a hablar aquí. Unos vestigios que parece ser resultan un extraño enigma para la arqueología, porque de aquella cultura que vivió allí, la verdad es que no nos queda nada. Se trata concretamente de los Patayán, unos nativos americanos que vivieron en aquella zona del desierto del Colorado hace aproximadamente, o se asentaron allí hace unos 2400 años. Estos nativos tenían una extraña costumbre, y es lo poco que nos ha quedado de ellos, y es de hacer inmensos petroglifos. Petroglifos apuntando al cielo, como ya es habitual y se ha podido encontrar en todas las culturas del planeta, en muchas de las culturas del planeta, situadas en Asia, África, por supuesto, Sudamérica también. También los hemos encontrado en Oceanía. Esta imagen que aquí veis, presuntamente, y según unos indios que viven cerca, los Mojave o los Quechan, afirman que se trata del dios creador del universo, de todo lo existente. Es un gran petroglifo situado en la zona, tiene aproximadamente unos 30 metros de longitud, más o menos, y representa a Mastamjo. Mastamjo es el creador de este universo y de todo lo que conocemos. No es la primera vez que ocurre. La verdad es que no sabemos exactamente por qué hacían estas grandes representaciones mirando hacia el cielo. Suponemos que es como una forma de adoración hacia ese dios, implorando respeto, diciéndole estamos aquí, o haciendo una ofrenda a esos dioses. Mastamjo, que supuestamente debería ser este ser, tiene una extraña cabeza que nada nos recuerda a una cabeza humana. A diferencia de otro tipo de representaciones o petroglifos que esta cultura nos dejó, en los cuales se puede ver claramente cómo aquello que representaban, pues sí, efectivamente se trataba de un ser humano, como la que veis aquí. Si queréis la giramos para que la veáis más correctamente. Vamos a ponerla aquí. En esta ocasión sí que se puede apreciar claramente que es la figura de un ser humano. Las marcas que podéis ver alrededor pertenecen o corresponden a un cercado que se colocó para evitar que vándalos o organizaciones públicas como fue el ejército destruyesen este tipo de petroglifos. Recordemos que en la zona se encuentra no solo muy cerca la ciudad de Las Vegas, sino que está también muy cerca o relativamente cerca la base de Nellis y Área 51. Esta cultura nos dejó más cosas. También nos dejó o dibujaba animales en el terreno, como intentando pedirle a ese dios que les entregase caza. Animales e incluso reptiles, como la serpiente que se puede ver en la parte inferior. Fueron descubiertos hace ya mucho tiempo por un piloto militar. Aquella zona era una zona militar, una base militar en la cual se entrenaba a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Fue concretamente el piloto George Palmer en 1931 quien descubre estos enormes petroglifos al sobrevolar la zona. Hasta el año 1952 la zona no es protegida, cuando la organización Smithsonian, de la que hemos hablado en otros vídeos, decide efectuar una serie de fotografías e investigaciones sobre el terreno. Posteriormente las publica en National Geographic. Inmediatamente después, unos años después, cuando hay fondos para ello, se vaya a la zona, como ya he dicho antes, para evitar que se destruyan. Estos petroglifos se prevé o se piensa que se han hecho aproximadamente entre el año 700 a.C. y el año 1500. Hay más, puedo enseñar otro más en esta ubicación.
Resulta que George Patton, un general de la Segunda Guerra Mundial muy conocido, posiblemente usted haya oído hablar de él, el general George Patton, bueno, pues decidió utilizar esta zona como práctica de tiros, como práctica de entrenamientos, para su posterior utilización de esas tropas dentro de Europa. Aquí vemos cómo alrededor de los petroglifos hay muchísimas rodaduras de vehículos, que no son otra cosa más que vehículos militares. No piensen ustedes que ahí se han aparecido con quads o todoterrenos, personal civil. No. Estos fueron los militares los que lo destruyeron hace unos 80 años aproximadamente, o quizás más. De la cultura, esta cultura que sobrevivió allí, o que vivió allí, sabemos muy poco. Nos han dejado muy poquitos vestigios. Se han encontrado, como ya he dicho antes, una serie de animales que algunos de ellos dicen que corresponden al llamado león de la montaña, como este que veis aquí en estos momentos. El león de la montaña, que no es más que un puma, que así lo denominaban. Estos petroglifos, que tienen un nombre, se llaman los intaglios Blythe, son considerados las líneas Nazca de Norteamérica. Como sabéis, en Perú, en Sudamérica, existen unas líneas Nazca, y aquí también. Esta parte que podemos ver aquí corresponden a unos petroglifos, a esos mismos petroglifos, que parcialmente no nos permiten ver claramente qué es lo que se está dibujando o qué es lo que pretendía dibujar aquella cultura de los Pattaya. En esta ocasión vemos aquí otro que nos han dejado, donde también las rodaduras de los vehículos aparecen constantemente. E incluso podemos encontrar los asentamientos que esta cultura nos dejó. Se conoce muy poquito de ella. ¿A qué dioses adoraban? ¿Por qué esa civilización desapareció? ¿Por qué dibujaban esas figuras mirando al cielo, intentando decir a los dioses o saludar a aquellos dioses de alguna manera? O tal vez pidiéndoles riqueza en la caza, o quién sabe qué. En esta ubicación aparecen algunas de los antiguos asentamientos de esta cultura, en la cual también nos dejaron unas misteriosas espirales, unas espirales que nos recuerdan a las espirales celtas, un símbolo que constantemente podemos ver y que parece ser que se repite en Oceanía, en Asia, en África, en Europa y por supuesto en América. Esa espiral es como que ellos, de manera atávica, tuviesen un conocimiento que lo reflejasen de esa manera, un ciclo universal. Aquí podemos ver uno de los asentamientos de los Pattaya. También podemos encontrar otras ubicaciones cerca, en la cual esta perdida cultura, como pueden ser los que hay aquí, unos extraños petroglifos, que posteriormente parece ser que han sido reutilizados o que han sido más o menos arreglados para otro tipo de menesteres, como lo podemos ver aquí, por las personas que allí viven, e incluso podríamos pensar que es hasta una especie de vertedero en algunos de los sitios. Es triste ver cómo se destruyen este tipo de cuestiones. Pero sinceramente, a mí hay algo que me parece curioso, y es que según las antiguas costumbres, la ubicación que se daba a estas zonas era una ubicación sagrada. Una ubicación sagrada situada concretamente en el paralelo 33. Esto es algo que pueden ustedes ver aquí. El paralelo 33 norte nos recuerda bastante a la famosa física hiperdimensional, quien habla del paralelo 19,47, el paralelo 33 y otro tipo de ubicaciones que parece ser que corresponden a emanaciones de energías sagradas que existen en el terreno. Quizás por ello los dioses se encontraban a gusto en esas zonas y decidían llevar a esas tribus que dominaban a esos lugares. He encontrado cosas curiosas. Por ejemplo, unas extrañas iridiscencias en el terreno que, aunque algunas personas puedan pensar que obedece a satélites, recordemos que los satélites no solo fotografían las superficies, sino que son capaces de hacer tomografía de penetración fotografiando parte de lo que hay por debajo del suelo, como una especie de velo de color indicando que debajo del suelo existe algo. Pues esta iridiscencia la he podido encontrar concretamente aquí, una iridiscencia de colores. Parece que como indicando que algo hay en esa zona. No solo hay, sino que esa iridiscencia parece ser que está o se repite bastante en el desierto del Colorado. Desconozco a qué es debido, como por ejemplo, pues la que se puede ver en esta otra ubicación que os voy a indicar. Este tipo de fotografías, además, si observamos detenidamente, lo vemos aquí como una especie de sombras o velos extraños que se dejan sobre el terreno y que desde luego no obedecen a marcas que figuren en él.
Los antiguos Patayán lo que hacían directamente era retirar una finísima capa que existía sobre el terreno, una capa negra de piedras o de arena, y esa capa de arena, debajo de ella existía una capa blanca en la que se encontraba, o después de ser retirada se encontraba o hacían producir este tipo de imágenes como la que vemos aquí, que algunos han identificado como un caballo. Yo personalmente no la veo como tal, si bien es cierto que había que investigar si las fechas en las que pudieron ser hechas existían los caballos en Norteamérica. Está considerado toda esta zona un monumento estatal. No son muchos los que ostenta Estados Unidos con la antigüedad tal como esta, como pueda ser, por ejemplo, los que se encuentran en Horseshoe Canyon u otro tipo de ubicaciones, que también nos muestran a unos misteriosos dioses que nos dicen algo o que interactuaban constantemente con aquellas tribus con las que parece ser que mantenían alguna relación. Recientemente en la India, en Bhopal, también se ha encontrado cosas parecidas a estas. Se encuentran constantemente. Por supuesto, habría que pensar qué puede motivar a unos aborígenes a dibujar estas enormes figuras, que para ellos les supone un gran trabajo, pensando que perdurarían en el tiempo. Sabían perfectamente que estas figuras durarían cientos o miles de años, como ocurrió, por ejemplo, en el desierto de Paracas dibujando aquel enorme candelabro, o como ocurrió y ocurre en el desierto de Nazca dibujando esas inmensas líneas que parecen indicarnos algo. Aquí también hay líneas que han sido mayormente borradas. Algunas de ellas parecen caminos o se confunden con caminos, cuando en realidad lo que hay o lo que podemos ver en ellas son líneas. Hemos visto los antiguos asentamientos, pero vamos a ver esas misteriosas líneas que parece ser que nos dicen algo, algunas de ellas efectuadas de manera bastante geométrica, como puede ser las que nos encontramos aquí. Pudiéramos pensar que estas líneas son, por ejemplo, esta que os estoy marcando, son líneas que obedecen a una carretera, y sin embargo no lo es. Aquella cultura decidió dibujar este tipo de líneas. Como podéis aquí ver, hay más, similares a las que podemos encontrar en Nazca, y tal vez con la misma función, todavía desconocida en la actualidad. No se sabe por qué hacían ello, por qué hacían esas misteriosas líneas. Un misterio que lo encontramos, como ya he dicho antes, en todas las partes del planeta. Todos repetían el mismo modelo, a sus dioses, geoglifos, figuras, representaciones que perduran miles de años, como intentando o esperando que aquellos dioses vengan. La verdad es que la zona es muy peculiar, absolutamente extraña. Una zona situada al oeste del río Colorado, un río bastante peculiar. Aquí vemos otra especie de geoglifos. Yo sinceramente no me atrevería a asegurar que lo son, porque pueden ser marcas que obedecen a algún tipo de antiguas plantaciones efectuadas por humanos. Lo que pasa es que me parece muy extraño que en mitad del desierto alguien decida hacer plantaciones de este tipo. Pero me he encontrado estas extrañas marcas perfectamente geométricas que no sé a qué obedecen. Tal vez dibujadas por los militares en su momento, intentando separar o ubicar la zona en cuadrantes. Me he encontrado estas ubicaciones también en otro sitio, a lo largo de todo el desierto. No sé, sinceramente, si corresponden a los militares y qué objeto tendría hacerlas. Como por ejemplo las que podemos ver aquí también. Unas extrañas líneas que parece que cruzan y que de manera errática, indicando quién sabe qué, parece ser que marcan todo este extraño desierto que, como he dicho antes, no son carreteras. Las carreteras están en otras ubicaciones. Hay otro tipo de geoglifos, os vamos a mostrar, como puede ser, por ejemplo, los que hay aquí, que también nos recuerdan a estas extrañas marcas que os he mostrado antes, que yo sospecho que quizás han sido efectuadas por los militares cuando efectuaban sus maniobras. Son demasiado geométricas como para pensar que un antiguo pueblo hace unos 1500 años las estaba efectuando. Un sitio extraño. El ser humano, como ya he dicho antes, se va a extrañas ubicaciones donde decide alejarse de todo y donde florece, como pueda ser, bueno, pues no sé, esta extraña ubicación que hay aquí, en mitad del desierto, una extraña urbanización donde la gente en la actualidad se va a vivir en mitad de la nada, levanta sus viviendas, levanta sus cercados e intenta florecer, como ya he dicho antes, en mitad del desierto. Incluso esta ubicación en el medio del desierto del Colorado tiene nombres de calles, sitios absolutamente extraños. Vivir literalmente en mitad de la nada. Gente que lo abandona todo y se va allí.
Desconozco las causas y los motivos, pero lo cierto es que abandonar las grandes ciudades o los grandes núcleos para irse a ubicaciones tales como en mitad del desierto es algo un poco extraño. Cada uno tendrá sus motivaciones, qué duda cabe. Bien, y esto es lo que os puedo contar de este misterio que son esos geoglifos o la Nazca de Norteamérica que se encuentran en este peculiar desierto como es el desierto del Colorado, donde muy cerca está la famosa Área 51 de la que hablamos recientemente. Hicimos un pequeño recorrido turístico dentro de aquella área. Lo dicho, como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.